estamos en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, una semana que es reivindicada por el movimiento popular, por los familiares de todos los detenidos desaparecidos en México y en otras partes del mundo, en exigencia de presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada. En ese sentido, como organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y diferentes organizaciones y colectividades que hemos caminado de manera conjunta durante estos años, desarrollamos diversas actividades con esta exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. En este sentido, también abrazamos la demanda de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que precisamente en unos días se cumplen 17 años de su desaparición de manera forzada, exigencia que pues hemos abrazado a lo largo de estos años, así como la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, detenido desaparecido el 5 de marzo del 2016 en el estado de Chiapas. Y en este sentido, el día de hoy programamos esta conferencia política en el marco de estas actividades, y para esta conferencia está con nosotros el compañero Héctor Cerezo Contreras, integrante del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, una organización de derechos humanos que ha estado documentando casos graves de violación a derechos humanos como la desaparición forzada, pero al mismo tiempo ha estado acompañando este caso en específico de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, como también ha documentado esta grave violación a los derechos humanos sobre la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Santis, la ejecución y tortura y ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz, el encarcelamiento del compañero Higinio Bustos Navarro, entre otros tantos casos que el Estado mexicano ha cometido en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y pues es una organización de derechos humanos que ha estado a lo largo de estos años en este acompañamiento. Y precisamente el día de hoy está con nosotros para abordar el tema la desaparición forzada, grave violación a los derechos humanos en México. Una organización que se ha especializado en este sentido en la documentación y la denuncia de graves violaciones de derechos humanos. Sin más, le damos el espacio al compañero del Comité Cerezo México para que pueda abordar el tema mencionado. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a todos los compañeros y compañeras del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Vamos a hablar en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y vamos a hablar un poquito de historia, de dónde viene esta palabra, la palabra detenido desaparecido. Tenemos que remontarnos a la década de los 60, a finales, a los 70, cuando los estados decidieron, por una cuestión política, desaparecer a sus propios ciudadanos, a su misma gente, a su mismo pueblo. ¿Y por qué los comenzaron a desaparecer? Pues fueron pueblos que lucharon, que estaban luchando, algunos inmersos en revoluciones socialistas, otros en grandes transformaciones democráticas en sus países, otros estaban luchando contra las dictaduras militares en sus países,
y el Estado decidió que, aparte de ejecutarlos, aparte de detenerlos, aparte de torturarlos, iban a cometer una nueva práctica que se llamó la práctica de la desaparición forzada, que no es otra cosa que la detención y desaparición de las personas. Ahora ya, a partir del año 2010, en un documento que se llama la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ya nos definen qué es una desaparición forzada. Y la desaparición forzada la van a definir como ese acto, esa conducta por parte de los estados que tiene que tener 3 características para hacer desaparición forzada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene un familiar, una persona y dice tengo un desaparecido, nosotros tenemos que preguntarnos si esa desaparición es una desaparición forzada, y para ello tenemos que reunir 3 características de ese acto. La primera es efectivamente que se lleven a la persona, que la sustraigan, que ya sea legal o ilegalmente, gente uniformada o no uniformada, agarren a una persona y se la lleven. Esa es la primera característica. La segunda característica es que quien se haya llevado a esta persona sean agentes del Estado, ya sea funcionarios, policías, militares, marinos, etcétera, o, y aquí es muy importante, pueden ser gente particular con el consentimiento, el mandato, la autorización de agentes del Estado. Y esto va a ser muy importante porque a veces el mismo Estado, los mismos militares ordenan o mandan a otra gente que no esté en la nómina, que no recibe un sueldo de manera oficial por parte del Estado, pero que trabajan para ellos y son los que cometen las desapariciones. Y la tercera característica para determinar que una desaparición es una desaparición forzada es que la autoridad primero niegue el hecho. O sea, que lo primero que diga es yo no fui, yo no sé quién fue. Y segundo, aunque lo reconozca, que no diga dónde está ese desaparecido. Es decir, que mantenga a los familiares a quienes buscan a esa persona pues en una constante zozobra, en un constante incertidumbre, porque no les dicen dónde quedó su persona desaparecida. Pues cuando en una desaparición, cualquier desaparición, encontramos esas 3 características, que se lo lleven, que hayan sido agentes del Estado, que no reconozcan esa desaparición, estamos hablando de que se configura una grave violación a derechos humanos, que es la desaparición forzada o detenido desaparecido. Es un sinónimo, es una palabra que significa lo mismo. Cuando tenemos estas 3 características, hablamos de desaparición forzada. Y en México la historia también ya es larga. El primer caso documentado, no es el primer caso que haya sucedido, pero sí el que lograron documentar con nombre y apellido, fue en 1969. Un luchador social que fue desaparecido por los militares. Y a partir de 1969 hasta la fecha, ha habido 3 grandes etapas de la desaparición forzada en México. La primera la podemos ubicar del 69 hasta principios de los 90, en un periodo que muchos investigadores han llamado periodo de guerra sucia, pero que otros hemos insistido que se llama un periodo de terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, con tal de combatir a la disidencia, a los opositores políticos, al descontento social, y hay que recordar 1968, la masacre, 1971, la otra masacre, todas estas represiones que se dan en los 60, 70 y 80 se van a enmarcar dentro de lo que se llama terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Estado, como es, rompe sus mismas leyes. Porque en la ley dice bien bonito, ¿no? Que no deben que detener a ninguna persona si no tienen una causa, que si detienen a una persona tienen que llevarla, conducirla a un ministerio público, que debe que haber un juicio rápido, expedito, que debe que haber legalidad, etcétera. Todo eso que dice, bueno, cuando el Estado conscientemente le vale gorro sus propias leyes, empieza a matar, empieza a desaparecer, empieza a torturar, estamos hablando de que hay terrorismo de Estado. Y en México, en esos tiempos de la llamada Guerra Sucia, pues tienen las organizaciones o los colectivos de ese entonces, registraron entre 1.300 y 1.800 casos de luchadores sociales, luchadoras sociales que fueron víctimas de desaparición forzada o víctimas de detención, desaparición, ¿no? Y eso es algo que está documentado, que hoy es público, que pueden encontrar los nombres, el lugar de procedencia, a qué organización pertenecían, qué edad tenían, cuánta familia tenían,
y esa documentación, digamos, está ahí. Incluso todavía hay colectivos actualmente en diferentes partes del país, como en Guerrero, en Sinaloa, en Chihuahua, que están luchando por verdad, por justicia, desde esas desapariciones de hace ya 40 años. Y luego, no es que la desaparición forzada haya desaparecido de México, simplemente que disminuyó un poco su cantidad a finales de los 80, y eso tiene que ver porque el presidente en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, pues él prefirió, en lugar de desaparecer gente, pues matarla así. Entonces su método preferible de Salinas de Gortari era la ejecución extrajudicial, la ejecución de opositores políticos. Entonces aumentó mucho la estadística de ejecutados y disminuyó un poco la de desaparecidos por motivos políticos. Pero digamos que siempre van a subsistir esas mismas prácticas. Y en 1994, todavía estando Salinas, empieza otra etapa de la desaparición forzada. Es cuando en 1994 surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en el estado de Chiapas, y luego en el 1996 surge el Ejército Popular Revolucionario, allá en el Vado de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, y el Estado mexicano revive a los antiguos represores, incluso a los antiguos generales que estuvieron matando y torturando a gente en los 60, 70 y 80, y los vuelve a reintegrar para poder desaparecer, ejecutar, torturar, perseguir, masacrar a todo aquello que ellos consideraban que eran bases de apoyo o gente que simpatizaba o que era integrantes de estas guerrillas en México. Y ese periodo se va a alargar hasta el año 2006, donde en el año 2006, ustedes recordarán, entró a la presidencia aquel Felipe Calderón, ese que se robó la presidencia, se puso su casaca de militar, declaró una guerra en contra del narco, y la desaparición forzada desgraciadamente se amplió en el sexenio de Calderón. O sea, sin dejar de ser una estrategia en contra de la oposición política, en contra de los grupos revolucionarios, digamos que utilizaron esa misma práctica también para otros fines, a otros objetivos, y estos otros objetivos se llaman para el control y el disciplinamiento social. O sea, ¿qué es lo que se propusieron en el año 2006? Pues generar terror en la población, en la mayor cantidad de gente de la sociedad mexicana. Y un método ya conocido, ya ensayado por muchos países para generar terror en una población, pues es la desaparición forzada. Y cuando hablamos de terror, es que este terror va a provocar, por ejemplo, desplazamientos forzados. En Valle de Juárez desplazaron a 250,000 personas de Valle de Juárez. ¿Para qué las desplazaron? Pues ya después se supo, tenemos ahí por ahí un informe, que desplazaron a esa gente pues para poder que esas tierras se abarataran, perdieran su valor. Una vez que sin gente esas tierras perdieron su valor, las grandes empresas compraron esas tierras a un precio muy barato, muy irrisorio. Incluso la gente tenía tanto miedo por tantas masacres, muertes, que abandonó la tierra, ya jamás la volvió a reclamar, y llegaron las grandes empresas transnacionales a poner maquilas, fábricas, etcétera, y sobre esas tierras. Entonces ahí fue claramente que pues, esos gobiernos instauraron el terror mediante la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, las masacres, por un interés económico. Y así como en esa región, en Valle de Juárez, en el estado de Chihuahua, en todo México, Calderón se propuso profundizar las políticas económicas neoliberales. Ya venían desde Cedillo profundizando las políticas neoliberales, pero no habían podido avanzar todo lo que habían querido. Y es Felipe Calderón que se propone profundizar esas políticas neoliberales, y lo hizo a sangre y fuego. ¿Cómo lo hizo? Pues metiendo en una dinámica de terror a toda la población mexicana. Y es cuando se desata la llamada guerra contra el narco, los grandes operativos conjuntos, operativo conjunto Michoacán, operativo conjunto Chihuahua, operativo conjunto Veracruz, operativo conjunto Guadalajara, etcétera, Jalisco. Y no era otra cosa que es el reordenamiento a través de los militares del territorio de la población para que la misma población tuviera miedo y no saliera a protestar. Entonces en ese tiempo la política era: estás organizado, te voy a pegar por estar organizado. Y luego también: no estás organizado, también te voy a pegar.
Y la gente decía, bueno, ¿por qué me pegas a mí si yo no estoy organizado? Para que no se te ocurra organizarte, para que jamás en tu vida se te ocurra organizar. Entonces, por eso, en el sexenio de Calderón, pues más de 200,000, más de 120,000 ejecuciones se vivieron en ese sexenio. Llega Enrique Peña Nieto y pues es la continuidad neoliberal. Acuérdense que impuso 12 reformas neoliberales, en total 18 reformas neoliberales, ¿no?, que pues iban en contra de los propios derechos que el pueblo trabajador había ganado desde la Revolución Mexicana. Entonces, esta política de desaparición forzada en México, a partir del año 2006, decíamos, se va a ampliar a otros sectores de la población. Entonces, no solamente es en contra de luchadores sociales, de gente que milita en organizaciones revolucionarias, sino también en contra de los migrantes. ¿Para qué? Para frenar el flujo migratorio, para orillarlos a que vayan por las rutas más difíciles, para que mueran en el propio desierto, para que mediante el terror, las masacres, etcétera, el migrante tenga miedo y ya no se atreva a ir a Estados Unidos. Claro, no lo lograron, pero sí lograron disminuir el flujo migratorio mediante las masacres, y un gran ejemplo es la masacre de los 72 migrantes, ¿no?, allí en San Fernando, Tamaulipas, ¿no? 72 migrantes que fueron primero detenidos por la Policía de Migración, y esa Policía de Migración lo entregó a un grupo de crimen organizado que los ejecutó. Digamos que en derechos humanos fue una desaparición forzada que culminó en una ejecución extrajudicial o en una masacre. Y así ejemplos como esos le tocó a los migrantes, pero no solamente a los migrantes. Estadísticamente, de los 108,000 desaparecidos en México, el 60% son personas de 18 a 29 años. ¿Qué significa esto? Que hay un sector que es joven, trabajador, que es el que ha sido más afectado por la política de desaparición forzada. Y la desaparición forzada comenzó a masificarse. Por eso, a partir del año 2006, si bien había 15, 20 colectivos buscando a sus familiares, a partir de 2008, 2009, pues tenemos registrados actualmente más de 350 colectivos en todo el país que están buscando a sus seres queridos. Entonces, fue una política de terror, la desaparición forzada, contra amplios sectores de la población. Lograron paralizar a ciertos sectores que por miedo no se movilizaron, y esa es la historia de la desaparición forzada en México, que tiene diferentes objetivos. Por eso decíamos, el último fue el control y disciplinamiento social, que nos querían ceñir a una política neoliberal y de fuerza. Está en el campo, explotarlo del campo, si tiene buenas tierras, o hay cerca de sus tierras agua, o hay una mina, o hay algo que explotar, bosques, pues que se vaya de ese lugar, porque vienen las empresas a explotar. ¿Cómo hacemos que se vaya la gente de ese lugar? Pues matándola, generándole terror, descuartizándoles, cortándole la cabeza, para que la gente tenga miedo y se vaya, y luego vengan las grandes empresas y compren todo. Y luego le pidan a la gente que regresen a sus tierras, pero sí, ya no como dueños, sino como trabajadores, como peones, como ya jornaleros, como obreros. ¿No? Esa es la política neoliberal del Estado mexicano, que podemos decir pues no ha culminado, a pesar de lo que haya dicho el presidente. Pues de las 18 reformas neoliberales solamente han modificado 3, ¿no? O sea que le faltan 3, y 2 de ellas parcialmente, o sea que le faltan otras 15 reformas neoliberales para echar atrás. Y esta es un poco la historia de la desaparición forzada. Nosotros, a partir del año 2010, 30 de agosto del 2010, nos reunimos diferentes organizaciones, tanto de víctimas, de derechos humanos, populares, indígenas, etcétera, y decidimos crear una iniciativa que se llama Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, con la finalidad de visibilizar y denunciar esta práctica de las desapariciones forzadas, ya estando en pleno año de Felipe Calderón. Ya para el año 2011, como Comité Cerezo México, y formando parte de la campaña nacional, hicimos retomamos la Semana Internacional del Detenido Desaparecido como una semana en la que debíamos realizar muchas actividades de denuncia y de exigencia. Y decimos retomamos porque en México se conmemoraba desde los años 80 la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, y hubo algunos años en que se dejó de conmemorar, o que cada quien lo hacía desde su estado de la República, y es hasta el año 2011 que decidimos, pues, todo el conjunto de organizaciones articuladas, decir, debemos de retomar esta fecha, debemos retomar esta semana, porque el problema de esa desaparición forzada no solamente lo venimos arrastrando desde los 70, sino que con mayor fuerza
se está manifestando a partir de lo que llamaron la guerra contra el narcotráfico. Y ya son más de 14 años donde se han realizado diversas actividades en exigencia al Estado, pero también para exigir los derechos de las víctimas, porque así como se reconoció internacionalmente que hay un tipo de desaparición que se llama desaparición forzada, que es una grave violación a los derechos humanos, que es un crimen contra la humanidad, así también los familiares empezaron a luchar a nivel nacional e internacional por lo que llamaron derechos de las víctimas. Decían, si nosotros somos víctimas, nuestros familiares son víctimas de desaparición forzada, tenemos derecho. Y el primer derecho que tenemos, y es obligación del Estado, es que nos diga qué pasó con nuestros desaparecidos, dónde están, quién se los llevó. Ese es el primer derecho. Y el segundo, pues es justicia, es el castigo a los responsables de esta grave violación a derechos humanos. Y como campaña nacional, realizamos ya en el año 2010 el primer manual qué hacer ante la desaparición forzada. Fue el primer manual en México en su tipo, se fue reeditado 4 veces, donde tratábamos de explicarle a la gente que tenía un ser querido desaparecido, pues qué hacer, cuáles son los primeros pasos que debe uno que hacer ante una desaparición forzada. Y en el 2011 realizamos el primer informe en el país sobre desaparición forzada en contra de personas luchadoras sociales. Nos retomamos ese hábito de documentar, y ya para el 2011 pues sacamos nuestro primer informe, y año con año hasta este 2023 hemos redactado el capítulo sobre desaparición forzada en contra de personas defensoras en el informe anual del Comité Cerezo México y Acude, que cada agosto se presenta aquí en la Ciudad de México. Y son informes que son públicos, que pueden ser consultados de manera gratuita. Y gracias a esos informes, a esa documentación, podemos saber que solo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 a 2012, se cometieron 164 actos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos. Estamos hablando de 164 casos documentados, seguramente habrá más, no supimos sus nombres, no supimos de qué organizaciones eran, y en ese tiempo se hablaba ya a finales del sexenio de Felipe Calderón que había más de 35,000 desapariciones. Entonces, luego ya con Enrique Peña Nieto, 2012-2018, registramos un total de 166 casos de personas luchadoras sociales víctimas de desaparición forzada. O sea, que estaba documentado que había sido el ejército, los militares, etcétera, quienes se los habían llevado. Entre esos casos, en el 2007, pues documentamos el caso del Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos, víctimas de desaparición forzada en el estado de Oaxaca, el 25 de mayo del año 2007. También gracias a esos informes sabemos que en los primeros 4 años y 6 meses que lleva del gobierno de Obrador, 56 personas defensoras de los derechos humanos han sido víctimas también de desaparición forzada. Tenemos en un total 222 casos de luchadores sociales que han sido víctimas de desapariciones forzadas por el hecho de luchar, o sea, por motivos políticos, ¿no? Y es una cifra que a lo mejor se les hace menor, pero imagínense en este espacio juntar a 222 personas, y la mayoría de ellos, que es una de las características que tuvo Calderón, es que el 60% de estas personas luchadoras sociales eran dirigentes, o eran fundadores, o eran coordinadores de organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizaron la desaparición forzada como una política para descabezar a lo que ellos consideraban eran los dirigentes de esas organizaciones. Podemos afirmar que el actual gobierno de la 4T, en la gran mayoría de los casos, no ha garantizado el derecho a la verdad, ¿no? A lo mejor habrá alguien que sí, pues nos gustaría saber a quién sí le ha garantizado ese derecho de la verdad. Dice, puesto que para garantizar el derecho de la verdad significa conocer el paradero real de los detenidos desaparecidos, es decir, de los detenidos desaparecidos desde el periodo de la Guerra Sucia hasta hoy en día. Garantizar el derecho a la verdad también significa conocer quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas, quiénes fueron los facilitadores, quiénes fueron los beneficiarios, así como develar las políticas económicas, políticas y sociales que permitieron o fomentaron la política de desaparición forzada. Y aquí también es muy importante porque no solamente es responsable quien se llevó a la persona, quien le ordenó que se lo llevara, sino también el Ministerio Público que no quiso levantar la denuncia,
las fiscalías que no hacen investigación, las comisiones de derechos humanos que tampoco hacen ningún acto de búsqueda, o actualmente la Comisión Nacional de Búsqueda o las comisiones estatales que dicen que como no tienen dinero tampoco pueden buscar a los desaparecidos. Pues todos ellos están facilitando la violación de derechos humanos, que es la desaparición forzada. Garantizar el derecho a la verdad significa también dignificar a las personas víctimas de desaparición forzada, reconocer sus luchas y su aporte histórico en la construcción de un país mejor, ¿no? También eso es algo importante, saber quiénes eran, por qué luchaban, cuáles eran sus ideales, y porque precisamente por ello fueron víctimas de desaparición forzada. Tampoco el actual gobierno, en la gran mayoría de los casos, tampoco ha garantizado el derecho a la justicia, puesto que garantizar el derecho a la justicia significa la investigación y la sanción a los responsables intelectuales y materiales que cometieron las desapariciones forzadas, a quienes mandataron a agentes del Estado o a particulares para cometer este crimen contra la humanidad, y sanción a los que facilitaron y a los que protegen a los perpetradores. No habría ninguna razón hoy en día, y es lo que nos preguntamos, por qué el gobierno de la 4T pues sí, protege a un hombre como Ulises Ruiz, el gobernador del estado de Oaxaca, acusado por todo el mundo, incluso por los mismos de Morena, pues como un gobernador que masacró, que desapareció, que ejecutó al pueblo de Oaxaca en el contexto de las movilizaciones de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca ya en el año 2006. Una persona como él, que está reacreditado, desprestigiado, acusado, incluso aparece en todos los informes de violaciones a derechos humanos, aparece Ulises Ruiz, hoy no ha sido tocado por la Fiscalía, cuando él fue el jefe directo del procurador de la República, hoy prófugo, procurador de la República, Evencio Nicolás, allá en el estado de Oaxaca, prófugo por haber realizado materialmente la desaparición forzada del mundo de Gabriel. Dice, garantizar el derecho a la justicia también significa sancionar a los que desde el Poder Judicial cubren con un manto de impunidad a los perpetradores y a las autoridades que fueron omisas ante las desapariciones forzadas. El actual gobierno de la 4T, en la gran mayoría de los casos, tampoco ha garantizado el derecho a la memoria, puesto que garantizar el derecho a la memoria significa no olvidar quiénes fueron las víctimas de desaparición forzada, así como quiénes fueron los perpetradores, tener presentes las causas y los objetivos que buscaron quienes cometieron las desapariciones forzadas, así como mantener viva la lucha de familiares y organizaciones que no renunciaron a la lucha contra este crimen contra la humanidad. Esto significa tener el mínimo respeto a la memoria que construyen las víctimas, ya sea a través de carteles, monumentos, fotografías, dibujos, murales o cualquier expresión que reivindique la dignidad y la lucha de las víctimas de desaparición forzada y de quienes luchan por su presentación con vida. Por ello nos sumamos a las denuncias que han hecho familiares y colectivos por las recientes destrucciones de sitios de memoria. El actual gobierno de la 4T, en la gran mayoría de los casos, tampoco ha garantizado el derecho a la reparación integral, puesto que para garantizar el derecho a la reparación integral es indispensable que se garanticen los derechos de verdad y justicia y memoria. Sin verdad ni justicia no se puede iniciar un proceso real de reparación integral, puesto que la verdad y la justicia es la primera medida real y concreta de reparación integral. Asimismo, dentro del derecho a la reparación integral, se deben garantizar las medidas de no repetición, las cuales apuntan al cambio de las estructuras estatales que cometieron, facilitaron o toleraron la política de desaparición forzada, así como el cambio de las políticas económicas, sociales que fomentaron o facilitaron las desapariciones forzadas. Nosotros decimos, si la desaparición forzada en tiempos de Calderón se utilizó para profundizar el neoliberalismo como política económica, pues lo mínimo que se debe hacer es revertir esas políticas económicas neoliberales que afectaron los derechos de miles de personas en México, pero que también crearon las condiciones para que el mismo Estado desapareciera, ejecutara, encarcelara a personas. Este es un diagnóstico breve respecto a la desaparición forzada al término de este sexenio. Sin embargo, no podemos terminar sin mencionar que gracias a la movilización popular, la denuncia y la articulación entre familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones populares indígenas, el 10 de agosto del 2022, después de un largo camino jurídico en el ámbito interno mexicano,
se logra una sentencia favorable en materia de derechos humanos. Nos referimos al caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriela Cruz Sánchez, ocurrida en el año 2007 en la ciudad de Oaxaca. Sentencia plasmada en el amparo de revisión 51/2020, que hace grandes aportes para que las víctimas de desaparición forzada puedan acceder a los derechos de memoria, verdad, justicia y medidas de no repetición. Uno de los puntos más importantes para garantizar los anteriores, según lo establecido, tiene que ver con el derecho a ser buscado o el derecho a la búsqueda. En este sentido, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, queremos destacar que a través de una larga lucha se ha logrado por primera vez en sentencia judicial que se hable de este nuevo derecho humano, el cual no debería existir si los estados no desaparecieran personas, si no ocultaran la verdad, si no encubrieran a los perpetradores. Pero como el Estado es quien practica la desaparición forzada de personas, se ha hecho necesario que se nombre la exigencia de que el Estado busque a las personas detenidas desaparecidas como un nuevo derecho humano. El derecho humano a toda persona ser buscada. Por ello, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, seguiremos impulsando la exigencia de que el derecho de toda persona a ser buscada sea reconocido por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos como un nuevo derecho humano autónomo, como es el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Sirva también esta exigencia como reconocimiento a todas las familias que están luchando por conocer el paradero real de sus seres queridos y que día a día, a pesar de la indiferencia, la cerrazón, las humillaciones y hostigamiento gubernamental, se le mantienen con la dignidad en alto. Sirva también esta exigencia para dar un reconocimiento a todas las personas que sin tener un familiar víctima de desaparición forzada hacen suyo el dolor y la exigencia de verdad y justicia. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Juicio y castigo a los culpables. Muchas gracias. Pues bien, pues se ha abordado este tema de la desaparición forzada. Se busca definir sobre qué es una desaparición forzada, se explica por qué se denomina o se tipifica como desaparición forzada, quiénes son los que intervienen en este hecho que al final se convierte en un crimen de lesa humanidad y de Estado a través de esta definición y de la participación en el cometido de este delito. También aborda el antecedente histórico, la parte histórica, que decíamos en esta cuestión de la desaparición forzada no se quedó en el pasado, sino que a través a través de la historia se ha registrado casos de desaparición forzada, y pues de esa manera va desarrollando el tema el compañero, que pues es un tema importante que debemos de conocer, porque de repente nos quedamos en esa definición que no alcanza a mostrarnos el carácter de este crimen de lesa humanidad, pero tampoco alcanza a distinguir el responsable de los miles de personas que han sido desaparecidas de manera forzada. Entonces, como un resumen breve, decía el compañero que la desaparición forzada es cuando una persona se sustrae, y en esa desaparición, en esta sustracción de la persona, participan agentes del Estado. Ya decía, uniformados, no uniformados, pero que tienen una relación directa con el Estado mismo. Y también decía que se desaparece de manera física la persona, pero al mismo tiempo se busca la manera de cómo negar la existencia de la persona misma. Se niega la información a los familiares. Ya nos daba también los pasos, o más bien las características. En este caso,
sustraer a la persona, que participan agentes de Estado, pero al mismo tiempo se niega la información, pero al mismo tiempo se borra todo registro de esta persona para decir que no existía. Y a partir de esta definición podemos abordar los casos que hemos exigido. El caso de Edmundo y Gabriel tiene esas características o cumple esas características, por eso es una desaparición forzada y se ha comprobado que es el Estado a través del Ejército y de las corporaciones policiales. El caso del compañero Fidencio, de la misma manera. Aquí lo que decía, en dos casos que podemos distinguir la participación del Estado. El primero, el caso de Edmundo y Gabriel, está documentado que participó el Ejército, las corporaciones policíacas. Eso está documentado de tal manera que está registrado, o la misma Suprema Corte pues avala toda esta información, o esta investigación que se hace. El caso del compañero Fidencio fue detenido desaparecido, no encontramos al compañero, no hay información de dónde está, por lo tanto se sustrae al compañero, pero al mismo tiempo hay esta característica. Decíamos que en este caso la Fiscalía inicia una investigación. Los primeros datos que se da es que participaron agentes del Estado, y en este sentido también hay señalamiento en contra del grupo paramilitar Los Petules. Es decir, aquí lo que decía el compañero, que participan estas personas que a lo mejor no están informadas, no son parte de una corporación. Sin embargo, decimos que es un crimen de Estado porque se ha comprobado que este grupo paramilitar está financiado por el Estado, pero al mismo tiempo es entrenado por el Ejército, porque pues ahí donde se encuentra este grupo paramilitar, pues ha aterrizado el Ejército en helicóptero, han llegado en este lugar, entran y salen. Cuando disparan en contra de los compañeros del Carrizal, hay cobertura por parte del Ejército de la Policía, entonces hay esa relación directa. Entonces, ¿y qué es lo que hace el Estado? Argumenta que se extravía este expediente que se inicia en contra del compañero Fidencio. Entonces, hay elementos para decir que el compañero Fidencio fue detenido, desaparecido por el Estado mexicano. Entonces, a través de esta definición y las características que nos da el compañero en este tema. Entonces, la desaparición forzada no es nuevo. Ya nos describía desde los años 70 que ha tenido todo un proceso en contra de las organizaciones revolucionarias, armadas revolucionarias. Posteriormente se comete en contra de organizaciones sociales, y en el sexenio de Calderón se realiza en contra del pueblo trabajador. Y así se tienen miles de casos que hasta ahorita pues no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación del daño. Y aquí, como un dato, que es parte de la denuncia que hacemos, es que el Estado mexicano ahorita lo que busca, o lo que trata de hacer, es negar la justicia, la investigación, la verdad a los familiares, pero sí lo que nos trata de engañarnos de que se preocupa en la reparación del daño a través de de la cuestión monetaria. Entonces, pero la reparación integral del daño, ya decía el compañero, no es nada más en la cuestión monetaria, es decir, darle recurso a los familiares. Aquí se trata de presentar con vida, verdad, pero también garantizar de que no se continúe con el cometido de este crimen. Entonces, de manera general, de esa manera nos ha expuesto el compañero acerca del tema de desaparición forzada en México, y que nos da también algunos datos, algunas cifras, en algunos momentos que se obtienen a través de la documentación. Como Comité de Derechos Humanos registran algunas cifras de detenidos desaparecidos, de víctimas de desaparición forzada, pero decía que estas cifras son las que se han documentado, y entonces significa que hay una parte o gran parte de las de víctimas de desaparición forzada no están documentados. Entonces, y eso amplía el número de víctimas.
oficialmente también se reconoce. Eso significa que si el Estado mexicano reconoce a personas que están detenidas desaparecidas, significa que hay práctica de desaparición forzada y que el responsable pues es el Estado mismo, nada más que a través de la lucha de familiares, de organizaciones que desenmascaran que hay esta política o estos crímenes de lesa humanidad y de Estado. Pues el Estado mexicano está obligado a abordar este tema y aparentar que hay una investigación, pero también dar algunas cifras, porque también estos casos, pues los mismos familiares van documentando, los organismos de derechos humanos, en este caso las organizaciones de derechos humanos, van documentando y de esa manera ya no se puede negar. Por lo tanto, se aborda, pero de una manera simple, sin que haya una profundización en este sentido para poder resolver o darle una explicación de manera más completa acerca de este fenómeno de la desaparición forzada. Entonces, entonces, a través de la exposición del compañero, pues nos viene una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es, en este caso, cuál es la función de las instituciones, o en este caso de la institución de derechos humanos, sobre este tema? Si no hay una investigación, entonces en este sentido hay una deuda con los familiares, con las víctimas, con las organizaciones populares, porque no hay una actuación de estos organismos de derechos humanos que son encargados de vigilar, proteger y garantizar que se pueda ejercer estos derechos, en este caso como la seguridad, la vida, la integridad y de todos los derechos que emanan como derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la función de estas instituciones de derechos humanos? Y en este sentido, al Estado mexicano es la pregunta: ¿para cuándo es la justicia y para cuándo es el castigo a los responsables y para cuándo es esta reparación integral del daño? Y eso implica entonces hasta cuándo se va a detener este flagelo, esta política de gobierno de la desaparición forzada, que pues ya se ha denunciado que hay práctica persistente, existen casos de desaparición forzada, y eso es una política entonces transeccional que pasa de un sexenio a otro, que en momentos disminuye, llega a momentos que crece estas cifras, estas víctimas que al final de cuentas tienen nombre, tienen rostro, tienen una historia, pero que el Estado mexicano pretende negar todo eso. Entonces, ese es a nivel general lo que podemos rescatar en este sentido, y nos lleva a este llamado como parte del pueblo en general, primero, como parte de los sectores del pueblo trabajador, tanto el sector campesino, el sector estudiantil, magisterial, obrero, de todos los sectores. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Esperar a ser víctima de desaparición forzada? O, en este caso, luchar, organizarnos antes de que podamos ser víctima de un crimen de lesa humanidad. Necesariamente tenemos que respondernos a partir del análisis profunda de esta situación para darnos esta explicación del por qué existe la desaparición forzada, porque si no nos vamos a ir o nos vamos a dar una explicación que no va a corresponder con esta naturaleza misma de este crimen de lesa humanidad. Y precisamente a veces hay ese tipo de desviación y se le endosa, o en este caso reproducimos los conceptos y las formas, más bien los conceptos que utiliza el mismo Estado, de negar que haya sido, o que el Estado mismo, los gobiernos cometan desapariciones forzadas y le endosen al crimen organizado, como se ha hecho en otros gobiernos. En ese sentido, ese es el tema que hoy se aborda,
No sé si hay algún agregado aquí para el compañero acerca de lo que se comenta, y si no, para también concluir con esta conferencia política. Bueno, sí, nada más comentarlos a las personas, de todas las que van pasando, si conocen un caso, un familiar, alguien que tenga un ser querido en calidad de desaparecido, recuerden que gracias también a una gran lucha se logró que las fiscalías no puedan argumentar, aunque lo hacen en la práctica, que se tengan que esperar 24 o 72 horas para buscar a las personas. Por ley es inmediata, incluso dice la ley que cuando la autoridad se entere por cualquier medio de una desaparición, tiene que activar inmediatamente la búsqueda y la investigación de ese ser querido. Claro que es bien difícil cuando es el mismo Estado que desaparecen las personas, pues a ver, investígate a ti mismo, busca a ti mismo, pues es lo que no quieren hacer, y es el gran problema que tenemos en México, que no quieren garantizar el acceso a la justicia a los familiares, porque saben que si le rascan, pues van a encontrar a mismos funcionarios públicos que vienen desde hace 15, 20, 30 años, que actualmente siguen trabajando en las fiscalías, en las procuradurías, en el ejército, en la marina, que han sido los autores materiales de las desapariciones forzadas. Pero eso no quita que es importante que en el momento que se sepa una desaparición se vaya con las autoridades inmediatamente y se exija la búsqueda inmediata. Ya no existe eso, ya no es legal de que tienen que esperarse 24, 72 horas, eso ya es un pretexto que ya no lo tienen legalmente, digamos. Y también es importante pues buscar a otros familiares, a otros colectivos, a otras organizaciones, porque es un camino difícil, es un camino pues desgastante, y pues desgraciadamente no solamente tienen el dolor o la desgracia de un familiar desaparecido, sino van a encontrar en el camino mucha gente que va a querer lucrar con ese dolor, que va a querer sacar ganancia de ese dolor. Entonces lo mejor es pegarse a las organizaciones que ya tienen más experiencia, pues para evitar incluso ser estafados por otra gente que les diga que sabe, que conoce información, o que saben dónde están, o que con un dinero lo van a arreglar. Todo eso es completa mentira. Entonces es importante leer, es importante buscar qué hacer ante una desaparición forzada. Hay muchas herramientas que se pueden hacer. Aquí en la Ciudad de México lo que está haciendo la gente últimamente es cierra las calles, así las avenidas. Ya la gente entendió que puede ir a los derechos humanos, que puede ir a la fiscalía y no encuentra ningún resultado. Ahorita la gente lo que está haciendo ya casi en automático es salir y cerrar las calles, cerrar las avenidas, para obligar a la autoridad realmente a pues hacer su trabajo, que es buscar y que es investigar. Eso también es algo muy importante que la gente va aprendiendo, a lo mejor no está muy politizada, pero va aprendiendo porque ve en otros que así lo hacen y ve que en algunos casos se tienen resultados. Pues eso sería todo. Bien, es el agregado que da el compañero acerca de este tema, y pues insistir a las víctimas o familiares desaparecidos de manera forzada. Hay un precedente que se convierte en una herramienta para poder abordar este tema, y sobre todo en la exigencia de justicia para los detenidos desaparecidos, la presentación con vida, y nos referimos a lo que ya mencionaba también el compañero, el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Hay un precedente ya donde pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues da toda una argumentación en este sentido, y se puede también referirse a los familiares para, en este caso, exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Y esta resolución pues sale en el año 2022, el 10 de agosto del 2022, que sale esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, y entonces en este sentido puede ser una de las herramientas que se pueden ya emplear, utilizar para en esta exigencia. Bien, en ese sentido entonces
un tema que es muy amplio, que se puede ir abordando desde diferentes espacios, analizar este fenómeno de la naturaleza, el objetivo del por qué se sigue cometiendo, y como parte de la denuncia, pues en este sentido exigimos la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, en específico de los dos revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que precisamente el 25 de este mes se cumplen 17 años de su desaparición forzada. Y también exigimos la presentación con vida del compañero Fidencio Gómez Santis, que precisamente por el hecho de exigir la presentación con vida de Edmundo y Gabriel, de libertad para los presos políticos, de defender la tierra, de luchar por el socialismo en nuestro país, fue detenido desaparecido de manera forzada. Un caso que está pendiente y que es parte de esta demanda en esta jornada nacional de lucha que desarrollamos en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Pues con esto terminamos. Agradecemos a todos los que se dieron el tiempo de escuchar esta ponencia y al mismo tiempo hacerles la invitación para el día de mañana, que vamos a estar realizando otra conferencia política en este mismo lugar a las 4 de la tarde, que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales, tortura y ejecuciones extrajudiciales en México. Entonces esta es la invitación para el día de mañana a las 4 de la tarde, y durante el día vamos a estar realizando actividades políticas en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Porque vivos se los llevaron, porque vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos! Desaparecidos, desaparecidos, presos políticos, ¡libertad! presos políticos, ¡libertad!